Hola a todos. Así que si no saben nada sobre Indonesia, básicamente todo lo que tienen que saber es esto. Es como el Hawái del mundo musulmán, pero es enorme. Es como el estado más grande y con orangutanes. Y eso es todo. Sin remate. Mejor pongamos la canción de inicio. Hora de aprender geografía. Hola, soy su anfitrión Barbie. Como algunos saben, estuve en una isla de Indonesia como 3 horas y comí un platillo. Así que básicamente soy como el experto en Indonesia, ¿verdad? Bueno, si no, soy como el único tipo en YouTube haciendo videos de perfil completo como este, así que por ahora tendrán que aguantarme por como los próximos 12 minutos más o menos. Por defecto. Muy bien, entonces de nuevo, si no sabes nada sobre Indonesia, básicamente es como si Medio Oriente y el sur de Asia tuvieran un grupo de bebés increíblemente coloridos, ruidosos y algo explosivos, como miles de ellos. Bueno, eso realmente no ayuda. Primero que nada, Indonesia es la nación archipiélago más grande del mundo, ubicada justo donde el Océano Índico se encuentra con el Océano Pacífico, en un conjunto increíblemente agrupado de islas que forman 6 países conocidos comúnmente como Nusantara o el archipiélago malayo, archipiélago indonesio. Claro, lo que te haga feliz. Indonesia en realidad tiene fronteras terrestres con 3 de estos países: Timor Oriental, Papúa Nueva Guinea y Malasia. Borneo o Kalimantan es la isla más grande y una de las 2 en el mundo divididas entre 3 países. La otra es Chipre. Si cuentas a la Organización de las Naciones Unidas, la zona de amortiguamiento serían 4 entidades, aunque la Organización de las Naciones Unidas no es país. Mejor mira el episodio de Chipre. El país tiene 34 provincias. 5 poseen estatus administrativo especial, incluida la capital y la ciudad más poblada. Yakarta está en Java, la isla más poblada del mundo, que alberga casi la mitad de la población de Indonesia. Las ciudades más grandes, después de Yakarta, son Surabaya y Bandung, ambas ubicadas en la isla de Java, y Medan, ubicada en Sumatra. Aeropuerto Internacional Soekarno-Hatta en Yakarta, Muraray en Bali, Denpasar y Juanda en Surabaya. Ahora, aquí es donde las cosas se vuelven un poco especulativas. Hoy en día, todavía hay discusiones sobre cuántas islas tiene exactamente Indonesia. La Agencia Nacional de Coordinación para el Levantamiento y Cartografía dice que Indonesia tiene alrededor de 13.500. El Instituto Nacional de Aeronáutica y la Agencia Espacial reportan unas 18.300 y el gobierno de Indonesia unas 17.500. Pero, en cualquier caso, hay muchísimas. Más de 8.800 tienen nombre y más de 900 están habitadas permanentemente. Podrías pensar que tienen más islas, pero Finlandia y Canadá los superan. Pero muchas de sus islas son como islitas en los lagos, así que realmente cuenta, supongo. Ahora hablemos de las 5 provincias administrativas especiales. Son Aceh, Yogyakarta, Papúa Occidental y Papúa, y la capital, Yakarta. La capital, Yakarta, es una entidad política independiente, como en otros países. ¿Y las demás? Aceh es como la oveja negra de Indonesia. Es la única provincia en la que la ley Sharia se implementa completamente. Además, tienen como un montón de petróleo. Así que sí, han afirmado una ideología muy independiente que los distingue como autónomos del resto de Indonesia. Yogyakarta es la única región aún gobernada por una monarquía precolonial, el sultán de Yogyakarta, quien es gobernador hereditario. De lo contrario, tenemos las 2 Papúas, que en conjunto solían ser la provincia llamada Irian Jaya, pero luego, en 2003, se dividieron en 2. Básicamente, este es el lugar que tiene menos en común con el resto de Indonesia. Tiene una cultura y antecedentes más cercanos a sus primos al otro lado de la frontera en Papúa Nueva Guinea. Entonces, ¿por qué esta parte es de Indonesia? Bueno, en resumen, Indonesia básicamente dijo: ahora que tenemos nuestra soberanía total, nos quedamos con todo lo que los holandeses colonizaron. La gente de Papúa no estaba contenta, así que Indonesia ofreció una votación para decidir su futuro. Sin embargo, les suplicamos encarecidamente que tomen la decisión correcta. Votaron por quedarse, aunque hubo quejas y aún existe oposición. La zona mantiene bastante autonomía hasta hoy. Y el gobierno básicamente los deja en paz, excepto cuando se trata de la extracción de recursos. Y la zona de las Molucas del Sur también tiene como una especie de disputa por la independencia. Los principales opositores al gobierno de Indonesia están en los Países Bajos. Luego tienes las extrañas Islas Riau, que parecen que deberían pertenecer a Malasia, pero no es así, aunque tienen una cultura fuertemente derivada de los malayos. También está el bloque marítimo de Ambalat, rico en petróleo y disputado con Malasia. Así que eso básicamente cubre la mayoría de las divisiones administrativas de Indonesia.
Algunos de los lugares de interés más notables de Indonesia podrían incluir el Monumento y Museo Nacional, el Palacio Real Keratán, el Palacio Yogyakarta, Ratu Boko, las iglesias de Magalang y la iglesia con forma de pollo. Borobudur compite como el templo budista más grande. Destacan el Palacio Miluna, la mezquita subterránea Taman Saudi, el Monumento al Ecuador y los templos Purulun, Danu y del lago Bratón. Dilo 5 veces rápido, pon un lun abajo. Como el puente del milenio, el templo sagrado de los monos, la boca del infierno o cueva del elefante, la pagoda de 7 pisos de Cebú, las aldeas de momias ahumadas de Ike Menjiwika en Papúa. O si eres flojo, ve al Timón Mini Indonesia en el parque, con muchas réplicas de lugares famosos de Indonesia. Ten en cuenta que hay edificios de estilo colonial holandés por todas partes, demasiados templos y pagodas antiguas para enumerar, sin importar cuántos edificios y monumentos se construyan. Nunca igualarán lo que ha hecho la madre naturaleza, lo que nos lleva a... Indonesia es como ese ex que conocimos gracias a un amigo tonto en nuestros 20s. Súper atractiva, pero casi te mata varias veces. Indonesia se encuentra en lo que se conoce como la plataforma continental prehistórica, llamada Sondaland. En la edad de hielo, casi todas las islas estaban conectadas antes de la línea de Wallace, hasta que el hielo se derritió y el agua las separó. Ahora, aquí es donde las cosas se ponen increíblemente complicadas. Indonesia se encuentra en la peor zona del Anillo de Fuego y está entre 3 placas continentales, Euroasiática, Pacífico y Australiana, además de muchas placas menores y fallas como Sunda, Timor, Banda y Molucas. Esto le da a Indonesia más de 400 volcanes, más que cualquier otro país, y más de 150 activos, haciéndola la nación más volcánicamente activa. Esto significa que a diario Indonesia experimenta en promedio alrededor de 4 terremotos al día, que pueden variar desde un pequeño y tímido 3 hasta un notable 6 en la escala de Richter. Nunca sabes dónde ni cuándo pasarán. Impresionante. Los volcanes pueden ser beneficiosos, sobre todo cerca del Ecuador, donde el clima cálido y húmedo favorece la unión de humedad y minerales, creando tierras muy fértiles. Por eso Hawái e Islandia, aunque ambas son islas volcánicas, son muy diferentes. Indonesia tiene la segunda mayor diversidad de flora y fauna del mundo, después de Brasil, con muchas especies endémicas. La Rafflesia arnoldi y el Titanarum, las flores más grandes del mundo, huelen a cadáveres en descomposición. Y con más de 180, también tienen la mayor concentración de mamíferos del mundo. Sin embargo, el animal nacional en realidad es un reptil, el más grande del mundo, que mide 3 metros de largo. El dragón de Komodo, presente en gran número en la isla Komodo, puede matar personas. Solo para que lo sepas, no es animal nacional, aunque todos lo conocen y aman. Los orangutanes, los únicos grandes simios de Asia, solo viven en este archipiélago. Aunque parecen tranquilos, los orangutanes pueden arrancarte un brazo si los enfadas, así que evítalo. La montaña más alta, Puncak Jaya, está en Papúa al este. El río Kapuas, el más largo, fluye en Kalimantan, Borneo, desde el este hasta el mar de la China meridional. El lago Toba, el lago volcánico más grande del mundo, está en Sumatra. Aquí ocurrió la mayor erupción volcánica explosiva especulada en la Tierra, que provocó un invierno volcánico global. La erupción fue tan grande que incluso hay cenizas de la explosión en lugares tan lejanos como Malawi. África, recuerda. Amigos, la madre naturaleza es hermosa, pero si quiere, puede matarte. Grasberg, la mayor mina de oro y cobre del mundo, está cerca de Puncak Jaya. En el monte EGN en Java hay lava azul por todas partes. Puedes encontrar intrépidos mineros de azufre que literalmente entran en la base de los cráteres volcánicos, arriesgando su salud solo para obtener mineral de azufre en bruto. También existen otras anomalías, como los volcanes de lodo de Sidorajo, el lago Kelimutu de 3 colores en flores y el lago de las medusas en la isla Cacabanyu. Demasiados lugares extraños. Hasta el día de hoy, Indonesia es el productor número 1 de aceite de palma, clavos de olor, canela, nuez moscada, coco y vainilla. Algunos platillos nacionales son rendang, satay, gado-gado, lontong, ketupat, papeda, ikan bakar, pempek, tumpeng, lemang y el nasi goreng, que básicamente solo significa arroz frito, el cual no tiene una receta exacta. Puedes mezclarlo y hacerle prácticamente lo que quieras. Y ten en cuenta que Malasia podría argumentar que algunos de estos platillos les pertenecen a ellos, pero esa es otra historia completamente relacionada con la historia y la cultura. Sí, tenemos tiempo. ¿Por qué no hablamos de eso? Ahora
Hay muchos misterios sobre la gente de Indonesia, como cómo se volvieron mayormente musulmanes o su relación con Malasia. O espera, ¿este tipo es considerado indonesio? ¿Qué? El país tiene unos 263 millones de habitantes, siendo el cuarto más poblado y con la mayor población musulmana del mundo. Ahora, aquí está el asunto. En cierto sentido, sí, el 95% de la población es considerada indonesia nativa. Ese es un término increíblemente amplio, considerando que Indonesia tiene alrededor de 300 diferentes grupos etnolingüísticos repartidos por todas las regiones insulares del país. Si ves un mapa con la verdadera distribución étnica, luce así. No obstante, los dos grupos étnicos principales son los javaneses, que constituyen alrededor del 40%, y los sundaneses, que conforman aproximadamente el 15%. Por lo demás, el resto de la población está compuesto principalmente por grupos y tribus más pequeños, que tienen solo alrededor del 2 al 3% cada uno, como los Batak, los Sulawesi, los balineses, Minangkabau, Betawi, Papúes, Dayak y así sucesivamente. Alrededor del 5% son indonesios no indígenas, como chinos, árabes, indios y algunos europeos. También usan la rupia indonesia como su moneda. Usan el enchufe tipo C y conducen por el lado izquierdo de la carretera. Y aquí es donde las cosas se vuelven un poco confusas en cuanto a la cultura y el idioma. Lo único que une a todos los indonesios es que comparten el idioma nacional, Bahasa Indonesia, que significa el idioma indonesio. El Bahasa Indonesia es una lengua franca, pues Indonesia es el país trilingüe más grande del mundo. Además del Bahasa Indonesia, la mayoría de las personas hablan su lengua materna y también inglés. Sí, inglés. Lo entendieron rápido al notar que era el idioma del dinero. Aunque los javaneses son el grupo étnico principal, el idioma javanés no es oficial. Técnicamente pudo haberlo sido, pero eso habría favorecido a un grupo sobre todos los demás, lo que habría causado tensión. Tuvieron que elegir una opción neutral por defecto. Además, el javanés es como realmente difícil de aprender, y el sistema de escritura original, aunque muy hermoso, es increíblemente difícil de escribir. No obstante, con casi 100 millones de hablantes, esto hace que el javanés sea la lengua minoritaria no oficial más grande del mundo. Y por eso el idioma Bahasa Indonesia es tan extraño. Ni siquiera es técnicamente autóctono de Indonesia, sino que deriva más del malayo. Actualmente, quienes hablan Bahasa Indonesia entienden cerca del 60-70% de lo que se dice en Malasia. La principal diferencia son los préstamos del holandés en Indonesia por la época colonial. Por ejemplo, kantor versus di kantor, dokter versus dokter, mantel versus mantel, oma versus opa, wortel versus wortel. Sobre los holandeses, breve historia, reinos hindúes, budistas e islámicos. Los portugueses llegan rápido, pero luego la oleada holandesa en Japón diezma a gran parte de la población durante algunos años. República de la Independencia era Suharto, conflictos y controversias con chinos étnicos, timorenses y papúes. Suharto cae, comienza el periodo de reforma y aquí estamos hoy. En Indonesia, todos deben registrarse en una de 6 religiones reconocidas: Islam, protestante, católica, hindú, budista o confucianismo. Si no te identificas con ninguna, lo siento. Antes del Islam en el siglo XIII, Indonesia era mayormente hindú y budista. Se debate cómo Indonesia se volvió mayoritariamente musulmana. Algunos creen que fue por comerciantes árabes en el primer milenio. Algunos creen que fue por la conquista del sultanato de Malaca, enfrentado a reinos hindúes y budistas. Ambos podrían tener razón. Bali acabó siendo el refugio final de los hindúes sobrevivientes. Nusa Tenggara Oriental y Papúa siguieron siendo principalmente cristianas, porque holandeses y portugueses compartieron el evangelio. La cultura islámica en Indonesia es algo distinta a la del Medio Oriente. Para empezar, la mayoría de las mezquitas no tienen la típica estructura de cúpula, y de hecho, muchas de ellas se parecen a templos hindúes como la Gran Mezquita de Demak. Al morir un familiar, los parientes se reúnen y rezan una semana. Después, en el día 40, en el aniversario, en el día 500 y así sucesivamente. La noche antes del Eid al-Fitr, los jóvenes recorren vecindarios recitando el takbir. En Medio Oriente no es común eso. La vestimenta suele ser más relajada y no todas las mujeres musulmanas usan hijab. Sin embargo, las que sí lo usan pueden complementarlo con ropa occidental, como camisetas de marca con mangas ajustadas y jeans. En Indonesia vi a una mujer con hijab, mangas cortas y pantalones capri que mostraban sus pantorrillas. Pensé, ¿eso se permite? Ahora,
En cuanto a la cultura, de nuevo, depende de dónde estés, y muchas personas indígenas todavía siguen tradiciones ancestrales. Todo, desde la danza de las velas Minangkabau hasta los músicos de gamelán de Yogyakarta, el teatro de sombras wayang javanés, los festivales balineses, los torneos de artes marciales Pencaxilat de Sumatra y las pinturas con motivos Kenia de las tribus de Kalimantan. El juego de pasola en Zumba, las carreras de vacas Karben en Madura y las tradiciones funerarias Toraja. En todos lados hay casas largas y puntiagudas. Algunas personas destacadas, de origen indonesio, son el primer presidente Sukarno Gadamaja, Raden Adjeng Kartini, Bacharudin Yusuf Habibie, Iko Uwais, Yayan Ruhian, Cecep Arif Rahman, Agnes Mónica, Iwan Faz, Anggun, Megawati Sukarno Putri, los hermanos Artono y los youtubers Brian Emanuel y Raditya Dika. Ahora es muy difícil cubrir la cultura de Indonesia porque hay tantos grupos étnicos diferentes, cada uno con su propia cultura. Es increíblemente colorido y rico. Quisiera cubrir más, pero debemos pasar a temas diplomáticos, ¿de acuerdo? Bien, entonces, Indonesia es básicamente como el capo del sudeste asiático, con la población y economía más grande, además de ser miembro del G20. Por lo tanto, saben cómo manejar las relaciones. Primero que nada, el resto de las naciones musulmanas en Medio Oriente generalmente se llevan bien con Indonesia, ya que los ven como una especie de sus extraños primos asiáticos. Los indonesios son el mayor grupo de peregrinos en el Hajj de la Meca. Sin embargo, Arabia Saudita ha sido criticada por abusos a migrantes y sentencias de muerte. Desde entonces, Indonesia redujo mucho sus programas de expatriados. Sus principales aliados no asiáticos son Estados Unidos, Países Bajos y Australia. Además del comercio, Estados Unidos fue clave en la independencia de Indonesia y colaboraron en la Guerra Fría. Países Bajos conserva lazos con Indonesia pese a la amargura poscolonial, y muchos indonesios residen allí. Hasta el día de hoy, tienen la segunda población más grande de indonesios fuera de Indonesia, después de Malasia, con casi 2 millones. Australia es uno de los países que más ayuda le da a Indonesia, especialmente después de incidentes catastróficos. Aunque hay controversias sobre inmigración y ataques a australianos en el extranjero, en general mantienen lazos cercanos. Indonesia y Malasia son como Colombia y Venezuela en el sudeste asiático. Son como gemelos separados al nacer y tienen una extraña relación de amor y odio. Los malasios acusan a los indonesios de robarles su cultura y su idioma. Los indonesios los acusan de no ser agradecidos por toda la ayuda que les dieron durante tiempos de guerra. Pero cuando en realidad se encuentran como personas, es como si fueran totalmente hermanos. Sin embargo, la mayoría de los indonesios con los que hablé han dicho que Japón probablemente es su mejor amigo, lo cual es curioso porque Japón realmente causó muchos problemas durante la Segunda Guerra Mundial. Ya lo superaron y ahora Japón es su principal socio exportador. Los turistas llegan todo el año. Se han apoyado mutuamente por más de 50 años. En conclusión, la gente de Indonesia es muy parecida a sus islas, numerosa, con una diversidad exuberante, colorida y extraña. A veces, un ciclón, un terremoto o un volcán de controversia estalla, pero al final del día siguen prosperando juntos como uno solo. No te vayas, Irán viene a continuación.